Hola queridos amigos de Contexto. Amigos, cada miércoles queremos traerles temas de actualidad en compañía de Bill Wall, porque generalmente los demás programas son grabados 1 o 2 días antes de la transmisión. Hoy sentimos obligatorio solidarizarnos con la gran pena ante la lamentable situación, el horrendo crimen de Orlando Jorge Mera, y unirnos al dolor de la familia Jorge Mera Villegas, rogando por el descanso del alma del ministro de Medio Ambiente. Recordaremos a Orlando Jorge Mera como un funcionario que ejerció sus labores con responsabilidad y entrega en el Ministerio de Medio Ambiente, y sentimos que el país está de luto. Este tema de las armas y los crímenes es como una ola que se expande por muchos lugares del mundo sin que haya una decisión unificada en torno a cómo detenerlo. En lo que va del año, en Estados Unidos y en otros países, hemos visto matanzas indiscriminadas contra inocentes con armas de fuego que no debieron estar en esas manos. Algunas naciones han incrementado las restricciones de armas, otros no. Vamos a conversar con Bill sobre este tema. Bill, buenos días. ¿Cómo ves tú este problema que cada vez es más complejo? Es verdad que en el mundo hay más gente, hay más tecnología, más modernidad, pero también quizás las comunicaciones, la facilidad de planificación y todo eso hace que se puedan hacer esos crímenes. Pero también hay personas aisladas que van, como este muchacho en Estados Unidos que fue al colegio, mató 16 personas, niños. ¿Cómo ves tú esta situación de la violencia, unido a la situación del país, que ya desde hace muchos años hemos visto que la violencia aumenta? Bueno, antes de responderte a la pregunta, me uno a lo que dijiste al comienzo. Ha sido muy triste. Yo, francamente, le doy mi más sentido pésame a la familia. Están vinculados a la familia de mi esposa. Y la verdad es que yo tuve la oportunidad de conocer, no con, digamos, con mucha frecuencia que lo viera, pero las veces que lo he visto, he hablado con Orlando y me parece una persona muy ecuánime, muy tranquila, muy justo. No tenía un ápice vamos, tengo que ponerlo, un ápice de agresividad de ninguna manera. Ni de altanería. No concibo como alguien, esa persona era un blanco para un asesinato de esa índole. Así que nos sirva de lección a todos. Él nos deja con un ejemplo de lo que es ser un ministro, de cumplir con su deber cabalmente y de dejar definitivamente en el país algo, que es cómo se maneja un político, un ministro, en un área sumamente delicada como el medio ambiente. De todas maneras, lo que tú decías, sí, pero hay elementos importantes a analizar aquí. No es tan fácil, tú sabes, el hecho de las armas que claro, ayudan a que se propague la violencia y que la violencia sea más grave, ¿no? Porque la arma es mortífera, las armas que se usan. Eso por un lado. Pero hay que ver las condiciones sociales y económicas de los países. El mundo siempre ha tenido violencia. El ser humano, no digo tanto la mujer, porque la mujer indudablemente siempre ha tenido un rol en la sociedad, desde el inicio de las sociedades, más pasible, más administradora, de madre, ¿no? El hombre ha sido el agresivo, el que ha tenido que salir a cazar en la época de las cuevas y lo que fuera, ¿no? Más primitivo que otra cosa. Eso se quedó engendrado, porque a medida que los grupos sociales se iban uniendo para la defensa, iban creando estos núcleos tribales, etcétera, pues entonces venían ya los problemas con otras tribus por el territorio o sencillamente por el poder o sencillamente porque uno violaba el terreno que otro usaba para alimentarse. Por ejemplo, aquí tenemos la cacería, que era lo propio, y si la cacería estaba cerca de un lugar, un asentamiento de una tribu, pues entonces si otra venía, venían problemas. Es decir, que el ser humano, en lo más primitivo de su ser, tiende a ser violento. La pena es que en pleno siglo XXI todavía se refleje esa violencia, de otra manera, pero se refleja.
Si nosotros vemos, por ejemplo, en tiempos relativamente recientes, vámonos al siglo pasado, no hablemos del siglo, por ejemplo, anterior, donde los países europeos colonizaban, por ejemplo, los países que no eran países en África, y la manera de hacerlo era una manera violenta, criminal, con mira a o buscando las riquezas naturales que tenían esa zona. No olvidemos que los que llegaron a este continente, siendo nosotros la primada de América, también venían con una agresividad extraordinaria, producto de los 800 años casi que estuvieron luchando contra los musulmanes en la península ibérica. Se traspasa eso y aquí vienen como conquistadores. Ninguno de esos señores habló, por ejemplo, de colonizar. De hecho, el viaje no se fundaba en colonizar, era abrir una ruta de comercio. Pero luego ya cuando vieron la etapa de desarrollo que había aquí, pues vieron la oportunidad de explotarlo. Y habían riqueza como el oro. Entonces, nada, fue muy violento el descubrimiento de América y lo que pasó posteriormente con los indígenas. Tanto en América Latina o en América, bueno, Iberoamérica, porque se incluye entonces también a Brasil y las colonias españolas, como en el norte de esto. No obstante que era otro enfoque de colonizar, pero definitivamente cuando llegaron los británicos o los irlandeses o lo que fuera Norteamérica, indudablemente venían buscando un espacio, ese espacio ya pertenecía a gente que vivían ahí, por consiguiente los conflictos venían. Venían por eso, venían por la religión, que algunos venían para escapando precisamente de persecuciones religiosas de Europa y evidentemente venían y trataban de convertir, en algunos casos de buena manera, en otros menos buena, porque creían verdaderamente que ayudaban a estos pueblos si se convertían en una religión que ellos no entendían. Todo eso produjo un ente realmente de violencia en el fondo. A través del tiempo y hoy hemos visto como por las armas, por la ciencia, por los conocimientos que hemos desarrollado en nuestro desarrollo humano, nos convertimos en unos agresores sumamente sofisticados. Si vemos, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial, la persecución de los judíos por los nazis, el Holocausto, si vemos cómo se trataban a los prisioneros, cómo trataban los alemanes a los rusos, cómo trataron posteriormente los rusos a los alemanes, en fin, era como una violencia de odio, de venganza, de los sentimientos más primitivos del ser humano. Y claro, al tener, como tenemos, tantas armas y armas modernas, pues lo hacemos de una manera más sofisticada. Los bombarderos aliados a Alemania, los americanos como 1000 aviones de día, los ingleses 1000 aviones de noche, y era ataque intencional a las ciudades alemanas, no necesariamente a equipos de combate ni a fábricas de armamento. Es decir, era algo intrínseco. Tenemos que derrotar al enemigo y lo vamos a acabar. Ahora tenemos ya el caso de Ucrania con Rusia. Rusia está devastando el territorio ucraniano. Si tú me dices que yo quiero invadir un territorio para ocuparlo y explotar la riqueza que tiene, bueno, no es que se justifica, pero aquí no, aquí están destruyendo con una hazaña que realmente no se justifica en un mundo donde tenemos vehículos para negociar, para discutir, para llegar a acuerdos, se llame las Naciones Unidas, se llame lo que se llama. El problema que tienen las Naciones Unidas, sabemos que su estructura es relativamente débil, con 5 países que dominan y tienen el veto, pero además de eso es que están tratando de corregir elementos que son intrínsecos del ser humano. Y cuando vienen esos intereses, ese odio por lo que sea, por la raza, por la religión, por sencillamente tú tener algo que yo quiero, pues evidentemente viene la violencia. Eso por un lado. Por otro lado, no hay que olvidar las condiciones sociales. Para ver la violencia y el por qué tenemos que ver causa. No podemos de ninguna manera tratar de corregir los síntomas. Es evidente que si hay un grado de violencia mayor, hay que atacarlo en un frente, digámosle así, pues con las autoridades de manos duras. Pero eso es algo que es para evitar que esa violencia haga más daño, pero no corrige la violencia. Porque, por ejemplo, en el país tenemos el hecho de la época de Trujillo, que yo no la viví,
pero la época de Trujillo o de cualquier dictadura en el mundo. El hecho es que era mano dura, pero eso no quiere decir que había. Lo que pasa es que el matiz era político, era lo que afectaba la seguridad del régimen, pero la violencia estaba ahí y se utilizó esos medios, el que tenía el poder los usa. Entonces llegamos a un mundo ahora donde ya las armas es posiblemente uno de los negocios más lucrativos que hay. Y no simplemente por la guerra, porque ya vemos que las guerras que han habido, los crímenes en Kosovo, al final de la última década del siglo pasado, Croacia, Serbia, ahí se mataron miles de personas. Tenemos unas gráficas sobre la relación entre violencia, crímenes y armas que la podemos poner. También podemos abrir los teléfonos y nos ponen en pantalla el número de teléfono para que los televidentes nos puedan dar su opinión sobre la violencia específicamente en las calles en la República Dominicana y en otros países del mundo. Y mientras tanto, si aquí están los teléfonos, 809-274-0599. Y continuando con lo que Bill nos dice, es muy importante señalar que la violencia siempre ha existido, como él muy bien ha señalado. Y a mí me preocupa que muchas veces las personas rápidamente dicen que vivimos la peor época, la más violenta del mundo, cosa que es totalmente incierta, porque como muy bien dijo Bill, las épocas antiguas eran mucho más violentas que las que vivimos ahora. Lo que pasa es que vemos con mucha preocupación que así como hemos avanzado en todo, en el pensamiento humano, en los derechos humanos, en todo, no sea este desarrollo paralelo a lo que es la conciencia de la no violencia. Ahora bien, un punto también que hay que destacar, Bill, es que muchas veces los derechos humanos que tanto han ayudado a mejorar el mundo, también actúan en contra en algunos momentos, porque a veces los derechos humanos de los agresores son tomados más en cuenta que los derechos humanos de las víctimas, y esto también es peligroso. Entonces, es muy fina la línea divisoria entre el derecho del agresor y el derecho de la víctima. Entonces, también hay algo muy importante, y es que si a priori el agresor es ajusticiado o hasta es matado, también puede verse envuelto ahí una persona que no sea culpable. De manera que es muy fina esta línea divisoria, pero también me preocupa mucho este punto del derecho humano del agresor. No, mira, lo que pasa es lo siguiente. La palabra es derecho. No es que se favorezca al agresor, es que tiene derecho. Y eso viene precisamente de los regímenes dictatoriales. Exacto. Que culpaban a inocentes. Exacto. Por cuestiones políticas de otros crímenes y evidentemente es derecho. Ahora, tiene una persona que cometa un crimen el derecho a la defensa, que es porque mucha gente dice los abogados son unos vagabundos sinvergüenza porque posiblemente sepan que esta persona cometió un crimen y lo está defendiendo. Es que tiene el derecho a la defensa. Es inocente hasta que se pruebe lo contrario. Lo que pasa es que como todo se manipula a la conveniencia del momento o del país donde se esté. Pero una cosa es el derecho humano, que tanto el criminal como la víctima tienen esos derechos. Uno no le quita el derecho al otro. Es como se enfoque, porque entonces viene la manera de enfocarlo y como tenemos tantos medios de comunicación, dice, mira, a este se le está dando la facilidad, al otro no se le está quitando la facilidad. Lo que tenemos que ver es si la justicia es justa. Si no es manipulada, como tú dijiste. No es manipulada. Es decir, si es justa, tiene derecho a la defensa. Y entonces obliga a los fiscales a levantar un caso con pruebas irrefutables que obliga a reconocer la verdad de los hechos y entonces esa persona, por ley, tiene que pagar eso. Y aquí viene un caso muy común en nuestro país, que es que los delincuentes
entran y salen de la cárcel como si fuera su propia casa. Entonces aquí viene la manipulación, la compra de sentencias y demás. Y también otro punto muy importante y es el de las cárceles. Hace muy poco se hizo una revisión y una requisición de armas blancas, de celulares, de armas de fuego en las cárceles y vemos cómo estos se recogen, primero cómo entran, porque es absurdo que puedan entrar todas estas armas a las cárceles y haya este negocio, pero asimismo vemos que las recogen y a lo mejor ya están adentro de nuevo. El daño no necesariamente está en las leyes, es como se aplican. Es como se aplica. Por consiguiente, aquí estamos viendo, y por eso hay que tener mucho cuidado cuando se habla de cómo vamos a enfrentarnos a la violencia, de que no estemos curando los síntomas en vez de la causa. Esto no es de la noche a la mañana. Por ejemplo, que nosotros veamos un grado de violencia ahora, yo que este tema no he preparado esta mañana antes de cuando llegamos aquí, tomé unas notas para que no se me olvide. Vamos, si lo vemos en el contexto actual, ¿cuáles son los elementos que posiblemente hayan impactado en que tengamos no solamente en República Dominicana, sino en muchas partes del mundo esto? Bueno, primero, evidentemente, el periodo del COVID. El COVID hizo que mucha gente se sintiera por las exigencias que había de tener que encerrarse, y no poder salir, toque de queda, de llevar una mascarilla. Para el ser humano eso va en contra de su libertad y para otros de su derecho, porque es muy difícil, no obstante que estemos ya en el siglo XXI, que mucha gente esté dispuesta, y parece mentira, a sacrificarse por el bien común. Todavía quieren, me sacrifico, pero por el bien común siempre que yo no me sacrifique por el mío. O sea, eso es un hecho, pero no cabe duda que eso ha afectado. Lo otro está también una cosa que ignoramos muchas veces y no se menciona en estos análisis, es el medio ambiente. El medio ambiente que está creando olas de calor. Hay muchos lugares donde hay sequía enorme, en el propio Estados Unidos y cerca de California. Eso hace que las áreas importantes de producción de alimentos no puedan producir la cantidad de alimentos que requiere un mundo que tiene ya unos 8.000 millones de habitantes. Es importante eso que tú dices, Bill, porque como la tecnología y los medios son están tan a la mano, muchas veces no vemos la importancia de épocas de sequía, de estas crisis del medio ambiente, que históricamente han inclusive tumbado imperios. Sí, además, eso obliga también a otra cosa que también produce la violencia, que es a la migración. Si tú tienes una migración masiva, sí, que no viene necesariamente producto de una guerra mundial. Por ejemplo, los refugiados de estos judíos de Alemania que iban a Polonia, Inglaterra, Estados Unidos, que habían sido perseguidos y entonces ya no entran como inmigrantes normales, sino son ya de índole de refugiados políticos o religiosos o lo que sea. Aquí tenemos por guerra en Siria, ahora mismo por guerra en Ucrania, un movimiento, pero estamos teniendo de América Latina hacia el norte un movimiento constante que no se debe a guerra ni a ideologías políticas. De hecho, ahora el gobierno de los Estados Unidos ha destinado una fuerte suma de millones de dólares para El Salvador, Nicaragua y Guatemala para contener la inmigración. Sí, son tantos millones. Pero mira bien cuál es el problema. Vamos, yo puedo ser un poco cínico aquí, me voy a tomar el lujo de serlo. Es interesante, Estados Unidos siempre ha ayudado a estos países como nos ayudan a nosotros, como la Comunidad Europea lo hace, como Canadá lo hace. El problema es que los países no se autoanalizan. Por ejemplo, yo escribí una vez aquí algo hace años, yo no creo que todavía nacido, ya hace unos años, y yo dije que los gobiernos no solamente tienen la obligación de controlar una emigración hacia el país, como por ejemplo el caso nuestro con Haití, una migración que no es natural por las situaciones de Haití, que no permite a un país acoger tantos de esa manera. Eso es la base. Tú tienes que ir asimilándolo. Somos un país pequeño, no tenemos recursos y tú no puedes empezar a tener miles que vengan para acá que no están preparados para insertarse en la economía y producir, que es un costo adicional, y por consiguiente eso se presta a la violencia. Vamos a verlo por ahí. ¿Qué es lo que nosotros estamos viendo en todo este engranaje?
que esos países que están recibiendo dinero no están haciendo nada para averiguar por qué. ¿Por qué se va el dominicano de aquí en Yola a Puerto Rico? De aquí salen semanalmente, que yo sepa, y no he hecho un estudio, varias yolas hacia Puerto Rico. Claro, algunas llevan algunos haitianos, otros llevan también cubanos y hasta venezolanos, pero mayormente son dominicanos. ¿Por qué el dominicano tiene que salir de este país tan bello, tan extraordinario, con gente buena? ¿Cómo es posible que comprometan sus vidas en el canal de la Mona para entrar? Que también se presta a que lleven, porque lo llevan, drogas y cosas por el estilo. Entonces tenemos que decir, no solamente pensemos en los haitianos que entran aquí, pensemos en los dominicanos que se van. Sí. Pero ¿cuál es el problema? Y eso pasa en Centroamérica y todos estos países. Muy sencillo, que una vez que esa gente entra en esos países, la mayoría envían dinero a sus parientes aquí. La idea de esa persona, como los europeos que vinieron, muchos europeos que vinieron, por ejemplo, a Venezuela, italiano, la idea era, y portugueses, la idea era enviar dinero de nuevo y volver posteriormente con los ingresos que hubiera conseguido, mantener la familia allí mientras no había otros recursos. España en la década de los 50 estaba arruinada y era más pobre que muchos de estos países. Entonces, dinero y vuelve. Es decir, ese dinero viene para acá. Nosotros hoy, nuestro Producto Interno Bruto y nuestra entrada de dólares que necesitamos, la remesa tiene un impacto alto. Entonces, la cuestión en esto es pensar en esa responsabilidad gubernamental del por qué se va el dominicano de su país, cuáles son, qué condiciones lo obliga a salir de aquí y qué condiciones lo obliga a la violencia. Y volvemos a un punto que nos conecta con el principio del programa y la tragedia de Orlando Jorge Mera, que es hacer que el gobierno haga su responsabilidad, porque ahora tocamos el tema de las drogas. Las drogas son responsables de un gran número de crímenes, sea por efecto de las drogas, que bajo ese efecto se cometen asaltos, crímenes, los más horrendos, o sea porque el negocio de las drogas y pulseando por puntos de drogas se cometen estas atrocidades. Y nos preguntamos, ¿sabe o no sabe el gobierno, los cuerpos castrenses, dónde están esos puntos de drogas? Muchos sí lo saben y no se hace nada, pero entonces, ¿por qué conecta con el punto anterior? Porque Orlando Jorge Mera, haya sido o no ese la causa del crimen, estaba luchando contra esos puntos ilegales, no de drogas, pero sí de explotación de recursos naturales que no estaban permitidos, y se dice que tuvo grandes problemas por esto. Correcto. De nuevo vuelvo a que hay leyes y hay conceptos, pero sigamos con los hechos, ¿no? Porque no se trata de este gobierno, se trata de todos los gobiernos que hemos tenido aquí desde 1844, y antes de eso los haitianos, y antes eran los franceses, y antes los españoles, sí, y los franceses, y quién más. El hecho es que cuando hablamos de esto no es solamente de República Dominicana. Lo que pasa es que en República Dominicana últimamente vemos que hay más violencia de lo que estamos acostumbrados. Pero si tú sigues por esta violencia, vamos a ver los hogares. Yo entiendo por estadística que hay un porcentaje bastante elevado de hogares cabeza de familia, o sea, monoparentesco. Es decir, que o padre o madre, mayormente madre, y entonces la formación de la persona se crea en gran parte en el hogar, por lo que ves, por la costumbre. Hay un elemento de disciplina, incluyendo la de salubridad, la de tu salud, la de tu cuidado personal, hay la alimentación, hay una responsabilidad de que tienes la casa que tú participar en organizar tu habitación o lo que sea, ayudar, en fin, un elemento que es como se funciona en la sociedad. En el colegio existe eso mismo, en las escuelas, pero se ve en un plano secundario, porque lo primario es aprender las materias que requiere para tener un futuro mejor. Pero hay una disciplina, pero está en el contexto de la materia y de compartir en sociedad con personas que no son de tu familia. En el hogar es diferente, en el hogar es tu obligación hacia el ente familiar.
conocer la familia, tu orgullo de familia. Eso, evidentemente, en las sociedades con el padre trabajando o que no esté en la casa, todo eso. Así es que los medios de comunicación también afectan, porque antes había muchas cosas que se hacían y no nos enterábamos, o nos enteramos mucho después. Hoy sale en primera plana. En este país se mató a Mons, ¿verdad? Se mató a Lili, ¿verdad? Se mató a Trujillo. Es decir, son actos de violencia, en muchos casos porque no había otra forma de hacer los cambios que el pueblo quería. La Revolución Francesa fue muy sangrienta, la Guerra Civil de España fue muy sangrienta, la Guerra de Secesión de los Estados Unidos. Es decir, cuando el pueblo quiere cambio y no ve la salida, cuando hay una desigualdad social que tal vez donde mayormente se ve, yo no estoy totalmente de acuerdo en América Latina, pero no. Hay lugares como la India donde existe la casta, o sea, pero en América Latina lo vemos. Sobre todo también entre el indígena, por supuesto, y el descendiente de los colonizadores, porque quedan en un plano secundario. Hay un elemento. Es decir, hay muchos factores que inciden en la violencia. Y finalmente, en un país como Estados Unidos, donde la segunda enmienda de la Constitución, en la época cuando iban a luchar contra los indios, era territorio británico, o cuando empezaron a luchar contra Jorge III en su guerra de independencia de Gran Bretaña, pues sí, las milicias, no había un ejército profesional formado, y las milicias tenían sus mosquetones, y entonces estaban, por ejemplo, tenían que estar pues cultivando cosas en el campo, y de buena primera vienen los británicos, pues coge tu fusil y vamos a hacerle frente. Y entonces se entiende que la Constitución permitía a esa persona tener un arma de guerra para poder luchar por la independencia o por un motivo. Evidentemente eso se quedó ahí porque también las armas es un negocio. Hay una diferencia muy grande entre una pistola, aunque la pistola está hecha para matar a una persona, la pistola no es un arma de cacería, y un fusil y un rifle. El fusil es un arma por ente militar, y hoy con el modernismo son armas automáticas. Por ejemplo, un M4 puede disparar alrededor de 850 a 900 tiros por minuto. Y es increíble que estas armas estén disponibles en manos de particulares. Exacto. Ahora, la que se venden en Estados Unidos está supuesta a ser semiautomática, que es como una pistola, que dice que tú tienes que empujar el gatillo, no oprimir el gatillo, pero de todas maneras tiene un peine de 30 balas, y tú empiezas tum, 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 y eso sale. Y también en los Estados Unidos, que lo prohibieron hace unos años, tú tenías que comprar un arma semiautomática, pero había un dispositivo que te la convertía automática. Y hubieron casos de matanzas de muchas personas con armas que originalmente se obtuvieron semiautomáticas y que estaban adaptadas. Por ejemplo, este muchacho que mató las 19 personas en el colegio había comprado 2 armas y de hecho parece que había hasta comunicado en sus redes ciertos rasgos de violencia, de manera que allá sí está permitido. Nos tenemos que ir a la pausa, nos están avisando y también nos avisan que tenemos problemas con la línea de teléfono que habíamos avisado que podían llamar. Si han estado llamando, parece que tenemos problemas. Nos vamos a la pausa y volvemos de inmediato. Amigos, hoy miércoles estamos en vivo, pero tenemos problemas con las líneas de teléfono y hablamos sobre la violencia en las calles. Tenemos también unas gráficas que quiero que me la vayan poniendo, algo que no hemos tocado y tengo esa gráfica aquí sobre problemas con las armas de fuego y también es las muertes causadas por suicidio, que también se encuentran entre estas que se cometen cuando la persona tiene un arma de fuego que atenta contra ella misma y quizás si no la tuviese no pasara. Bueno, aquí tenemos una gráfica que habla de los 10 países con más civiles propietarios de armas de fuego. Fíjense que Estados Unidos está a la cabeza, después le sigue Yemen, Montenegro, Canadá. Bueno, Canadá me decía Bill que son más armas de caza, ¿verdad, Bill? Sí, hay que tener cuidado de cuando hablamos de armas. Nosotros aquí
libremente podemos, bueno, siguiendo un proceso, podemos tener una pistola, por ejemplo, ¿no? Y eso es fácil, con porte o tenencia. La tenencia de armas. O ambos. Entonces, allá no. Por ejemplo, en Canadá tú no puedes comprar una pistola. Pero lo que es un país donde hay mucha cacería y cacería mayor, entonces tú compras un rifle. Los rifles de cacería mayor, por lo regular, son rifles que son de cerrojo. Pueden llevar 5 tiros, lo que sea, pero es de cerrojo. Que es difícil ir a cometer un crimen la con un cacería cerrojo. no es para tú matar a mucha gente, porque si tú vas a estar con el cerrojo y apuntando... Mira, Billy, le sigue después de Canadá Uruguay, un país tan pacífico. ¿Será también que son muchas armas de caza? ¿Quién? Uruguay, dice. Después Sí, de muy Canadá, probable, mira aquí muy en probable, pantalla sí, muy está probable. Hay Uruguay. países donde la cacería predomina, pero también existen países como España, o sea, no confundamos con Estados Unidos, que puede ser una pistola, puede ser un arma de diseño militar que es para matar gente. O sea, estemos claros. Tú puedes decir que el que defiende el hecho a tener arma dice no es el hombre, no es el arma, es el hombre. Sí, pero el hombre está usando el arma. Claro. Claro, siempre antes se mataba con un puñal, que todavía se hace en estos países con un machete. O sea, si tú quieres matar a alguien, lo vas a matar. Sí, eso es el cierto. arma facilita, pero lo vas a matar. Va a llegar un momento donde podemos matar gente con un dron, porque cuando tú matas a alguien va a haber sangre y eso como que, pongámoslo así, es incómodo. Pero si tú lo puedes hacer a distancia, como la guerra lo tenemos, tú envías un dron y tú estás con una computadora como si fuera un juego, pues sí. Y todavía hay más que tener fácil. todavía más sangre, menos sangre, porque No, porque no lo estás es un haciendo ni juego, siquiera tú. Es un juego. Exacto. Influye mucho los juegos. videojuegos. Los juegos que tenemos La violencia en los estos videojuegos. aparatos de computadora y teléfono y más, tiende a ser violentos. Y eso lo están manejando menores de edad. Entonces, tú comprenderás que La violencia en los videojuegos yo me la encuentro muy... Porque es también que los influye. acostumbra. También influye. Mira, después veo en la gráfica anterior que después está Yemen y te comento que estos problemas de guerra entre países y cómo en estos países después de esas guerras se quedan esas armas en el interior también pues provocan muchísimos crímenes. Siempre hay armas. Tienen que recogerlas después de una guerra, obviamente, ¿no? Al que lo distribuye para atacar al enemigo, pero después se quedan armas, ¿no? Aquí pasó perdón. Allá pueden llamarme, dicen. Aquí pasó, por ejemplo, cuando la guerra de abril terminó, fue 4 meses, terminó y muchos constitucionalistas retuvieron sus armas después. Un proceso para recoger esas armas, pero yo sé que habían personas del bando constitucionalista que tenían fusiles en su casa hasta que después ya hubo una recolecta de esas armas. No es tan sencillo recoger las siempre armas. Siempre va a haber eso. Pero aquí se acepta que la gente lleve una pistola, aunque tenga que ser escondida aquí y tal. Y eso provoca violencia porque sabemos que también matan a la gente para robarle el arma. O sea, yo siempre he dicho, los militares y policías dominicanos, cuando no estén de servicio, no deben de salir a la calle con armas. No estamos en guerra con ningún enemigo, no salga con el arma. El arma te provoca que te maten. Hay un elemento que mucha gente no entiende con el arma. Si tú llevas el arma en el bolsillo, o la llevas aquí en la cintura, o la llevas en una cartuchera, como sea, y una persona te viene a agredir, tú lo vas a con sacar. un cuchillo, el tiempo que te da para sacar el arma, tú eres cadáver. Porque tú no puedes estar preparado con el arma a ver quién aparece para pegarle un tiro. El que venga a agredirte viene preparado con el arma, ha estudiado ya, posiblemente sepa y busque el lugar más vulnerable y entonces viene de frente. Hay una llamada. Sí, adelante. Pedimos la llamada que está en estudio. Por favor, adelante. Buenos días. ¿Desde dónde nos llama? Buenos días, desde Santo Domingo. Adelante. ¿Cuál es tu observación sobre este tema? Bueno, se habla mucho sobre las armas, pero lo más base, digamos, es la falta de inteligencia emocional, que la gente simplemente sucumbe a las emociones y se deja llevar por eso fácilmente. O sea que tú crees que aún sin arma, una persona sin esta inteligencia emocional y sin este manejo puede ser agresivo y causar daño en la sociedad. Entonces, ¿qué podríamos hacer a tu juicio?
bueno, ser más conscientes de la importancia de la psicología, de tener las herramientas para saber desescalar una situación de malentendido, de que puede ponerse las personas violentas y cómo detenerlo uno mismo y no caer en eso. De hecho, los colegios, los videojuegos, muchas gracias por tu intervención. Los videojuegos, las psicólogas en los colegios, yo creo que los colegios podrían jugar un papel muy importante en esto de preparar al ciudadano para la no violencia. De hecho, en los países nórdicos, por ejemplo, europeos, hay menos violencia. No, pero también hay muchos más proporcionalmente suicidios. Sí, porque mucho hay un más. elemento que no hemos mencionado que, Sí. que es la depresión. Por ejemplo, yo en mi niñez y no oía eso de depresión, ¿no? Pero eso ha venido después. Por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial no se hablaba del síndrome que sucede para muchos militares que venían influenciados de la guerra. Sí sucedió con la guerra de Vietnam, que muchos venían depresivos. Pero yo me imagino que siempre ha existido, porque una persona que va a la pero guerra... no se le daba importancia, Exacto. no venía, ¿no? No se había destacado. Hoy se destaca esta misma persona, el asesino de Una Orlando, llamada, Bill. de Orlando, evidentemente. Adelante. Buenos Gracias. días. ¿Desde dónde nos llama? Desde Santo Domingo. Adelante. Yo quería decirles que los felicito por el tema que hoy han escogido para su programa. Pues la delincuencia es una preocupación que tiene a los dominicanos aterrados. Sí. El crimen de ayer fue un crimen que demostró que ya nadie está seguro, ni siquiera en su propia casa o en su oficina o en cualquier lugar, en una tienda. Se demostró que un delincuente o un matador puede penetrar y crearle a todos, a tiros o a lo que sea, cualquier ataque, porque también puede ser con arma blanca, sí, en su propio hogar, tienda u oficina. El gobierno dominicano tiene que enfrentar esta situación con medios efectivos y que el país vea que tienen efecto. De momento habrá que hacer una cuarentena como se hizo cuando el COVID, que diga quédate en casa. Yo creo que el medio más efectivo es recoger las armas y no permitir que se vendan. Y una persona que carga un arma, decirle que no, quitársela para que no la pueda usar, porque es que no se sabe quién puede usar un arma. Está bien que la compren una persona para defenderse, pero también para atacar. Yo creo que es muy necesario tomar estas medidas. Muchísimas gracias. Quiero felicitarlos otra vez por haber elegido este tema de tanta importancia y actualidad. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, yo creo que sí, que eso que dice la señora es muy importante, que va a haber que poner detectores, por ejemplo, de armas a la entrada de los centros comerciales, porque miren, la verdad, amigos, es que yo me siento... Yo que no soy una persona nada depresiva, yo me siento un poco deprimida por esta tragedia. A veces se me olvida y digo, Dios mío, pero me siento como así, ¿qué me pasa? Y me acuerdo. Y digo, bueno, adelante, hay otra llamada. Adelante, buenos días. ¿Desde dónde nos llama? Desde Moca. Adelante, qué bueno los mocanos. Sí, buen día. Muy buenos días. Buenos días. Yo soy el licenciado, abogado notario de Moca. Y lo estoy felicitando grandemente a ustedes y le voy a solicitar que ustedes debieran pedirle al secretario de Educación que ponga una materia a cada escuela sobre cómo educar a los ciudadanos, a los niños y a uno mismo. Y además, aquí la justicia en República Dominicana es un comercio, desde la policía hasta el Palacio de Justicia. Esto está podrido completamente. Los felicito a ustedes y les pido que patrocinen y hagan mucho curso así de eso, pronunciamiento por radio, televisión y todo. Gracias. Bueno, muchas gracias al señor notario, abogado mocano, una provincia, un pueblo muy querido por todos. Yo creo que tiene razón él, que mira, tenemos que los educar. Dos tienen razones. Sí. Retirar las armas hace sentido, porque cuando tú llevas un arma
siempre las armas se tienen para defenderse. Interesantemente, nadie puede comprar ni compra un arma para agredir, es para defenderme, ¿verdad? Los rusos en la invasión de Ucrania es para defenderse de la OTAN. O sea que es parte de eso, ¿no? Pero realmente el tener un arma es que tú tienes que estar dispuesto a usar el arma. Exacto. Es decir, tú la llevas con el propósito de usarla. Claro, tú no vas con la intención de iniciar el uso del arma para un intercambio de disparos, pero tú vas a recurrir al arma. Si tú no tienes armas... Tenemos otra llamada, Bill, vamos a darle paso. Adelante, buenos días, ¿desde dónde nos llama? Se cayó la llamada. Si tú, por ejemplo, ya le llega el arma, tú reconoces que posiblemente tenga que recurrir a ese arma. Y en el momento en que tú te enfrentes a alguien y ese ángel sea más grande que tú o tenga un cuchillo, tú vas a recurrir al arma. Es decir, ese concepto hay que ir eliminándolo. Este país nunca tuvo que luchar contra los indígenas y con Haití pues eran gente que teníamos un ejército, iban al ejército y luchaban. Adelante, que lo tenemos en el teléfono. Buenos días, ¿desde dónde nos llama? Buenos días, es la señora Zuleika de aquí de Bellavista. Adelante, doña Zuleika. Yo le voy a decir una cosa, yo veo mucha confusión en todo, porque los derechos humanos que deberían defender al ciudadano, defienden al delincuente. Entonces, ¿cómo va a ser posible que matan a un delincuente y se arma el reperpero que se arma, y cuando matan a una persona normal que anda por la calle ganándose la vida o andando simplemente como un ciudadano normal, no pasa nada? Entonces, eso es una de las cosas más importantes, yo creo. O sea, estamos desenfocados en todos los aspectos. Tú sabes que, muchas gracias, doña Zuleika. Sabes que eso, Bill, a mí me preocupa bastante. Pero no es así, mira, es que tenemos que entender lo que pasa aquí. Cuando hablamos de derechos humanos, si por ejemplo en un llamado intercambio de tiros yo mato a alguien y digo que es un delincuente, puede ser un delincuente o no necesariamente puede ser un inocente. Sí. Vamos a entender qué es los derechos humanos. Porque la primera palabra de derecho humano surge de la Revolución Francesa hasta cierto punto, el derecho del ciudadano, ¿no? Que era una cuestión. Pero hay que entender que lo que tiene esa persona es el derecho a la defensa, que no se le puede matar, sin que pase por un proceso legal donde se presenten los hechos y que se establezca la culpabilidad. Ahora, ¿que delincuentes siempre van a ver y van a matar gente? Sí. El problema es si podemos tener un régimen como Trujillo, que mató a mucha gente legalmente bajo la ley de él, que eran inocentes. Yo creo que parte del problema es que hay complicidad entre la justicia y entonces esto se combina con estos supuestos derechos humanos, porque se agarran de ahí para soltar a los delincuentes. No hay tal cosa, no hay tal cosa. Otra llamada, adelante, ¿desde dónde nos llama? Se cayó la llamada. También los derechos humanos no van a defender la delincuencia frente a la sociedad. Es que el concepto de derecho... No, Bill, se agarra de ahí los que defienden a los delincuentes. Se agarran de ahí. Derecho humano no está calificado. Adelante, buenos días. Sí, buen día. Yo estoy viendo ese programa, me gustaría opinar sobre ese tema. Adelante, ¿desde dónde? Desde aquí, Mano Guayabo. Adelante, Mano Guayabo. Lo que pasa es que yo entiendo desde mi punto de vista que a veces la persona, en la confianza que existe, los lugares públicos no son para presumir amigos, porque a veces el militar quería hacer su trabajo, no puede porque no se le permite. Fulano de tal viene, no puede desarmarlo, dejarlo que pase. Entonces, eso es lo que permite crear un circo que el militar quiera controlar, no puede, porque se vive de un apadrinamiento político, mayormente, en la mayoría de instituciones. Fulano de tal, hay que dejarlo pasar, y mientras no cambien esa forma, van a existir esos casos. Muchísimas gracias, Mano Guayabo. Tiene razón el señor, de que lo dejaron pasar en el caso de este crimen en medio ambiente porque era un amigo armado. Sí, pero estemos claros, de nuevo eso pasa aquí, la influencia.
Yo fui militar y cuando yo estaba de guardia en el cuartel a la entrada, las instrucciones eran tácitas. Sí. Ahí podía presentarse su santidad el Papa. Y si no estaba autorizado a entrar y no tenía un pase, no entraba. Aquí eso lo olvidamos. Ahora, cuando yo digo, se dice que falló la seguridad, es muy posible, como también se ha dicho, que Orlando le diera permiso porque era amigo y no se iba a manejar eso, que pasara. Pero el militar debe de decir, lo siento, las órdenes que tengo son esas, porque no es una ofensa al amigo. Claro. Es que alguien armado puede sacarle el arma sin intención de matar a nadie, disparar y matar a un inocente. Claro. Entonces, su obligación es que no puede entrar arma, no que los amigos pueden traer las armas. Entonces, sí, a veces tenemos esto de que si es fulanito, ¿no? El hijo de Machepa, puede traer un cañón si quiere. Y otra cosa también, Bill, peligroso con las armas, que es, tú lo dijiste ahorita, que el que la porta tiene que estar dispuesto a utilizarla, pero también se la pueden quitar y matarlo a él mismo, con esa arma. Por eso yo no consigo, lo digo otra vez, que los militares y la policía salgan cuando no están de servicio con el arma. Cuando tú estás de servicio, tú estás muy consciente del uso del arma y estás atento, si estás de guardia, atento al alrededor tuyo, al entorno. Y si ve algo sospechoso, tú el arma, aunque no la saques, la prepara para disparar. Pero si tú estás tomando trago, jugando al dominó, y te viene alguien y te pega un tiro, tú no estás en condiciones. Eso me lo enseñaron el primer día en el ejército británico. El arma, cuando se usa, tiene usted que estar preparado para usarla. Por eso nosotros no podíamos estar de guardia más de 3 horas, porque se había estudiado que a las 3 horas uno empieza a perder ya la visión, eso es importante. la concentración. No es cuestión de eso. Otra cosa importante, Bill, también son todos estos análisis que se hacen para el porte y tenencia de armas. Primero, que hay muchos que no se están haciendo y nos estamos descuidando en esto en la República Dominicana. Y segundo, hasta qué punto esto ofrece una radiografía de si esta persona puede realmente tener un arma. Yo no sé hasta qué punto. El estudio psicológico se hace cuando tú sacas el permiso. ¿Qué seguimiento se le da? No sé. Estemos claros. Este señor pudo haber asesinado a Orlando en cualquier momento. Sí, claro. No tenía que entrar. De hecho, fue un error para mí de él, porque se ofuscó, se fue el razonamiento y él entró donde había custodia. Pero él tenía la confianza con él de poderle haberle disparado en cualquier momento, en cualquier situación. O sea, él lo iba a hacer como quiera. Claro, lo iba a hacer como quiera. Y tuviera ese arma o no, un cuchillo, una piedra, una roca, lo que fuera, o un empujón. Pero quizá no lo mata. Está bien, pero de hecho, donde estaba podían haberle disparado la seguridad y haberlo matado en el acto. Claro. O sea, pero también podía haber matado a otros inocentes. Él le disparó de cerca y vació la pistola, pero si alguien entra, a lo mejor lo hubiera disparado también. Claro que sí, es decir, por supuesto. Eso es muy difícil. Yo lo que no entiendo es cómo ese señor salió de ahí, porque eso no hizo ruido. Por el pánico que hubo. Al haber el pánico, él se metió y se fue con la gente y nadie sabía lo que estaba pasando y por consiguiente la gente lo que buscaron es la salida. Ahora bien, es posible. Lo que te quiero decir con esto es que si alguien quiere matar a alguien, puede buscar los medios para hacerlo. Primero, lo que se ha dicho aquí, reducir o eliminar el que sin ninguna justificación, la única justificación es que yo no me confío de las autoridades y quiero tener mi arma. ¿Cuántas personas han muerto aquí y en los Estados Unidos por un muchachito menor de edad que se ponga a manipular el arma del papá y ha matado a otro? Muchas veces ha pasado. No debe estar ahí. El cuidado del arma es sagrado. Entonces, si tú tienes un arma y tú analizas lo que tú haces a diario, vas a ver que no te conviene llevar el arma, porque tú no vas a estar atento. Otra llamada, Bill. Vamos a ver, podemos 2 más, yo creo todavía. Adelante, buenos días. ¿Desde dónde nos llama? Se cayó la llamada. Vuelva a llamar, por favor. Yo he visto gente que han llevado armas, se han bajado del vehículo y la han dejado en el piso del vehículo. Muchas veces lo he visto. ¿Verdad? Entonces, muchas veces lo he visto. Quiero decir, eso es el arma. Lo otro es lo que yo quiero volver para que no nos concentremos solamente en armas, es que tenemos que ver por qué se produce esta violencia. ¿De dónde viene esta violencia? Y también no olvidemos que esto nos afecta, y nos ha mencionado, 2 elementos. El turismo, por la publicidad que se le da a esto, y no estamos en México, ni en Colombia, y a las inversiones extranjeras. Del momento que nosotros mismos hagamos
una campaña negativa, lo saquemos hasta del Claro, de contexto. y no hagamos nada por empezar a corregir, que cuando menos empecemos a hacer algo para corregir, porque no se puede haber 300.000 armas circulando en República Dominicana en manos de esto. Tenemos que tener cuidado. Entonces, yo creo que esos son elementos que hay que analizar también. Definitivamente. Nosotros estamos conscientes que cuando las ciudades, las comunidades adelantan es porque están en tiempos de paz. Todavía nuestro país no tiene los índices que tiene un México, un Colombia u otros países muy violentos en el mundo, pero no esperemos llegar a esos puntos. Vamos a ver qué se puede hacer en la República Dominicana, trabajar en los colegios, como han dicho los que han llamado desde el interior del país, de Santo Domingo, para ver cómo podemos controlar esto. Bill, se nos acabó el tiempo, gracias a los que llamaron a este programa. Amigos, y a ustedes, televidentes, será hasta mañana. Muchas gracias.